Hola, hoy vamos a estar hablando del fondo de emergencia, una parte importantísima de lo que son las finanzas personales y queremos compartirlo contigo. ¿Qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia es un dinero que vamos a tener aparte para cubrir imprevistos que se presenten en el día a día y nos pueden trastocar la vida. También nos sirve para emergencias y para casos de autopréstamos rápidos. Caso donde yo necesite dinero, me lo presto a mí mismo sin intereses con el compromiso de devolverlo. Siempre debo tener el fondo de emergencia disponible para cualquier eventualidad. ¿Por qué es tan importante el fondo de emergencia? Voy a mostrarles una estadística. En Fontuli del año 2021, perdón, hubo una encuesta y se encontró que el 70% de los norteamericanos tienen menos de $1,000 en ahorros. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de cualquier emergencia o eventualidad, solamente cuentan con $1,000 o menos para solucionar. Y eso en dinero y en tiempo es muy poco. Latinoamérica no está mejor que ellos. Al contrario, en muchos países no tenemos la cultura de ahorro, no tenemos la educación financiera para tener diferentes fondos de inversión, de emergencias, para solucionar imprevistos o cosas que nos suceden en la vida, por lo que nuestra vida realmente está en riesgo día a día. ¿Qué sucede si ocurre una emergencia? Y quiero ser específico en este caso porque una emergencia es diferente para cada persona, depende de su ingreso y cómo ha manejado su dinero y por supuesto del tipo de emergencia. Por ejemplo, primer caso, una persona que no tiene fondo de emergencia y vive el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ingresos son igual a sus egresos. En algunos casos hay gente que gasta más de lo que gana también, ¿ok? Es decir, que no tiene dinero para ahorrar y por supuesto no tiene un fondo de emergencia para una eventualidad. En este tipo de personas o de casos, una emergencia grave puede ser una medicina. Hoy tengo que comprar una medicina y no tengo el dinero para comprarla. ¿Por qué? Porque vivo el día y no tengo fondo de emergencia para cubrir esa eventualidad. El rango de emergencia de esta persona es muy pequeño. Cualquier desajuste, cualquier imprevisto, por pequeño que sea, puede arruinarle la vida. Siguiente caso, las personas que no tienen fondo de emergencia, pero pueden modificar el presupuesto para solventar. En este caso, las personas tienen un ingreso que puede ser mayor a los egresos. Eso les permite a ellos ahorrar, pagar cuentas y a tener ciertos lujos o ciertos gastos extra presupuesto. Se presenta un imprevisto. Como no tienen fondo de emergencia, tienen que reestructurar su presupuesto y de repente este mes no hay lujos, no puedo ir de viaje, no puedo salir a la playa, no puedo ir a la discoteca, no puedo comprarme una ropa o un par de zapatos porque el dinero que yo iba a usar para esto, no lo voy a usar para esto, lo tengo que utilizar para la emergencia que se presentó. La emergencia puede ser pequeña, ¿ok? Emergencia. O puede ser un poco mayor. Pero en todo caso, este tipo de persona tiene un poquito más de maniobrabilidad simplemente porque los egresos son menores que los ingresos y le da cierto rango de maniobra, ese dinero extra que tiene allí. Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene fondo de reserva o un fondo de emergencia que equivale a 6 meses de sus egresos? Digamos que tiene ingresos, tiene egresos, tiene un presupuesto y en el presupuesto va creando su fondo de emergencia y va ahorrando mes a mes más y más dinero hasta tener 6 veces su egreso mensual. Esta persona tiene un fondo de emergencia ideal que le permite solucionar cualquier emergencia y le va a dar 6 meses en tiempo y 6 meses en dinero para poder buscar una solución al imprevisto que le haya tenido. Entonces, fíjense que el fondo de emergencia no solamente es un salvavidas, sino también te da tranquilidad.
Conociendo esto, ¿cómo está tu capacidad de respuesta ante una emergencia? ¿Tienes dinero suficiente para una emergencia pequeña mañana o para una más grande o por una muy grande? Si tienes un fondo de emergencia que te cubra lo suficiente, te felicito. No desistas, continúa con él. Si no lo tienes, desde ya, desde hoy, tienes que empezar a crearlo, porque nunca sabemos cuándo una situación infortunada puede aparecer. ¿Cuál es la meta ideal del fondo de emergencia? Como dijimos, de 6 a 12 meses de tus egresos actuales. Y esto tiene que ver con algo que te voy a explicar en un momento, porque los egresos también son dinámicos. Mis egresos de hoy van a ser diferentes a los de dentro de 6 meses, van a ser diferentes a los de dentro de un año. Por lo que tengo que evaluar dinámicamente cómo también modifica mi meta del fondo de emergencia. ¿Cómo funciona el fondo de emergencia desde el primer día? Y quiero que tener esto muy claro para ti, ¿ok? No tienes que llegar a la meta para decir que tienes tu fondo de emergencia. Desde el primer día tú tienes un fondo de emergencia. Entonces fíjate, si tú decides ahorrar $10 semanales, ¿verdad? $10 por semana para crear tu fondo de emergencia, en una semana tienes $10, en 2 semanas tienes 20, en 4 semanas tienes 40. Es decir, en un mes tienes 40. Tus egresos o el presupuesto de egresos de tu hogar son $300. Eso es lo que tú gastas mensualmente y es lo que te da tu nivel de vida actualmente. En un mes, tú tienes $40, que es un poco más que el 10% de tus egresos mensuales. Es decir, que si se presenta una emergencia, tú tendrías 3 días cubiertos de gastos para poder solucionar o tomar el dinero para solucionar algo de forma inmediata. ¿Pero qué puedes solucionar con $40? Una medicina, por ejemplo, o un daño menor en la casa, se rompió una tubería, se rompió un lavaplatos, etcétera, lo puedes solucionar con $40. Pero hay cosas que definitivamente no se pueden solucionar con $40. Ahora, vamos a ver, no por semanas, vamos a verlos por meses. Primer mes tienes $40, segundo mes tienes 80, 4 meses tienes $160. Con $160 en el fondo de emergencia ya puedes solucionar muchas más cosas y equivale más o menos al 40-45% de tus egresos mensuales. Es decir, que se presentó algo y tú tienes 15 días cubiertos para solucionar si necesitas tiempo. O tienes $160 para solucionar con dinero lo que se haya presentado. Y esto, mi gente, es poderosísimo, ¿ok? Porque tú tienes 15 días en que tú puedes estar seguro que tu casa va a seguir funcionando, las cosas en tu vida van a seguir funcionando y puedes disponer de este tiempo para solucionar o del dinero para solucionar. Y vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a un año. A los 12 meses tú tienes $320 ahorrados en tu fondo de emergencia. Esto equivale a un mes de egreso, pero con $320 también puedes solucionar cosas mucho más grandes que pueden salvarte un apuro en cualquier momento. Si lo haces por 2 años, vas a tener $640. Es decir, vas a tener 2 meses para solucionar o $640 para solucionar, si es con dinero lo que se soluciona. Lo que quiero indicarte con esto es que a medida que el fondo de emergencia crece, te da más opciones. Entre más grande es el fondo de emergencia, tú tienes más tiempo y tienes más dinero para solucionar imprevistos. La meta de 6 a 12 meses de tus egresos quiere decir que vas a tener suficiente dinero en el fondo de emergencia para disponer de 6 meses cubiertos para solucionar o un gran capital para empezar a solucionar lo que puedas solucionar con dinero.
Por eso es importantísimo tener siempre un fondo de emergencia. ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Te voy a dar algunas recomendaciones rápidas. Primero, que sea un monto que no modifique tu presupuesto actual. Pueden ser montos bajos, ¿no? Y la frecuencia que sea regular. Puede ser todos los días, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. Pero trata de que siempre sea el mismo monto y con regularidad. Así creas un hábito. Y al tener el hábito, eso se incorpora a tu vida. Y no solo a tu vida, sino que va a ser ejemplo para tus hijos. Entonces tus hijos y la gente que te rodea va a ver que tú estás creando un fondo de emergencia que Dios no quiera tengas que utilizar para un caso grave y van a verte como ejemplo de algo que ellos también pueden hacer. Fíjense que el monto, como es variable y tú decides qué monto vas a usar, no depende de que ganes mucho o ganes poco, sino simplemente tengas la fuerza de voluntad, la disciplina y la constancia de hacer un fondo de emergencia. La siguiente recomendación es, tiene que ver con la disciplina, la constancia y la creación de otros fondos. Porque este fondo, lo repito, es para emergencias, pero tú puedes crear un fondo para inversiones, un fondo para ahorro, un fondo para viaje, un fondo para regalos, un fondo para ropa. Pero recuerda que todo esto que estoy mencionando no debe salir del fondo de emergencia. El fondo de emergencia solamente para emergencias, imprevistos o autopréstamos. En cuanto a la meta, ya les dije que la meta son de 6 a 12 meses y hay que evaluarla constantemente porque los egresos de hoy no son los mismos de los que serán el año que viene. Entonces, esta evaluación la evalúas constantemente para ir haciendo una modificación dinámica de la meta de tu fondo de emergencia. Y por último, ¿en qué moneda tengo yo el dinero para un fondo de emergencia? Primera característica, que sea custodial por ti. Es decir, que tú tengas la custodia de tu dinero. Eso te da dos opciones, efectivo o cripto. El dinero bancario, el dinero digital no te sirve porque lo tienen los bancos o lo tienen las casas de cambio. Dos, si es cripto, que sean moneda estable. Es decir, monedas que una moneda equivalga a $1. Así te aseguro que lo que estás guardando va a mantener su valor con respecto al dólar. No lo hagas en cripto de valor volátil, porque así como sube, puede bajar. Y acuérdate que este fondo de emergencia es tu colchón, es tu salvavidas. Hemos visto casos donde la vida de la persona depende de este dinero. Entonces, si en el primer caso tú no tienes el dinero, lo tiene un banco, o depende del valor de esa moneda en el mercado, estás poniendo en juego y al azar el dinero que te puede salvar la vida o te puede salvar en un momento determinado. Y por último, también en el caso cripto, es que sea en una wallet no custodial, es decir, una wallet donde tú tengas la frase secreta o la clave privada. Bueno, espero que esto te sirva para tomar la decisión, si no lo has hecho ya, de hacer tu fondo de emergencia. Te invito a formar parte de nuestra comunidad. Tenemos nuestra base en Telegram. Allí nos encuentras como Ubícalo Latam, así como aparece allí. Y en nuestra comunidad, aparte de charlas, actividades, compartir, también tenemos unos grupos de acompañamiento que son bien interesantes y bien útiles, como es el caso de crear fondo de emergencia o fondo de ahorro, donde en grupos nos dedicamos a ayudarnos en unos a otros a crear el hábito de tener ese dinero y esos fondos disponibles. Entre, entre la comunidad también nos apoyamos constantemente. Nuestra misión es servir, creer, crear y enseñar a otros para poder sembrar en ellos la oportunidad y la semilla de la oportunidad que presenta esta nueva era que vivimos. Por favor, comparte este contenido con otros
Te esperamos en nuestra comunidad y no olvides suscribirte a este canal y dejarnos un like. Chao, chao.